vida. Es una palabra viva. Pues, como el pastor dijo, estamos hoy en el capítulo 8. Yo creo que ustedes se deberían de darle un aplauso en este día de hoy. Porque estamos a un poquito más de la mitad. No falta mucho camino, falta menos de la mitad. Así que con estas palabras le quiero decir que no se desanimen, no se desesperen, porque estamos aprendiendo algo nuevo cada vez. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a comenzar hoy, capítulo 8, cuarto discurso, la comunidad cristiana. Punto número 1, el mayor en el reino. ¿Cuántos quieren ser mayor en el reino? No levante su mano. It was a trick question. Ok, Mateo 18 del 1 al 4. Si el pastor lo tiene, lo puede leer, por favor. Ok, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gracias, pastor. Tremenda palabra. Ahora le pregunto a usted, ¿quién desea ser el mayor en el reino de los cielos? Para usted ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué usted tiene que hacer? Papito dijo, ¿cómo fue? Humillarte. Ahora hago otra pregunta. ¿A cuántos les gusta humillarse? Yo te voy a hacer claro, a mí no me gusta humillarme. Pero hay que hacerlo. Tenemos que doblar nuestra humanidad, tenemos que dejar al lado el yo. Qué bonito cuando los niños pelean y después los dos están como uña y carne. Qué bonito cuando los niños no guardan rencores, ¿verdad, pastor? Pues así es que tenemos que ser para poder entrar. Cualquiera puede estar en la iglesia, pero de llegar al reino de los cielos son otra cosa. Y hoy vamos a aprender algo nuevo. Punto número 1, el mayor en el reino. Sari, si tienes la lectura, puedes leer los primeros 2 párrafos, por favor. La importancia de esta breve sección sobre la humildad queda demostrada por el hecho de hallarse en los 3 evangelios sinópticos. También se hace eco de ellas en otros lugares de estos libros. Hay fuerte evidencia de que Jesús dio más énfasis a la humildad que a cualquier otra virtud cristiana. El estudiante cuidadoso de los evangelios irá impresionándose más y más ante esta realidad. Marcos presenta el ambiente para esta sección. Los discípulos habían estado discutiendo durante todo el camino sobre quién sería el mayor. Mateo describe a los discípulos acudiendo a Jesús con la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron todos a la vez, literalmente en aquel tiempo. Esto sugiere que los eventos inmediatamente anteriores habían surgido la posibilidad
de que el reino pronto sería establecido sobre la tierra. Ellos eran como los políticos mundanos luchando ya por los puestos. Oye, me gustó esa última oración que puso ahí, que escribió Beacon. Porque ¿cuántos se acuerdan las políticas? ¿Cuántos vivieron en sus países de origen? Yo no sé de Santo Domingo, no sé de Ecuador, de El Salvador, de donde quiera que usted sea, pero en Puerto Rico yo me acuerdo que, mira, eso era un tira y jala terrible. ¿Usted cree que aquí se sacan los trapos sucios? En Puerto Rico son terribles. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba, hasta había muerte por el partido político. Dios mío, una barbaridad terrible que había. Mire, ellos eran como los políticos mundanos, luchando ya por los puestos. ¿Cuántos están viendo la serie de Chosen? Aquí en esta serie, el que no la esté viendo, trate de verla, porque es como si la Biblia tomara color, como si tomara vida, y ahí podemos apreciar la descripción que dan, que es bastante accurate, acerta bastante. Ellos estaban entre un tirijala de quién iba a ser el mayor. Mire, la ocasión del discurso del Señor sobre la humildad fue la indiscreta discusión de los discípulos sobre quién era mayor en el reino de los cielos. No intentaban saber quién era el mayor en santidad, sino en dignidad. Y eso poco después de decirle Cristo lo mucho que iba a padecer. Parece que se le olvidó que el Señor le había dicho que iba a padecer. Se le olvidó. ¿Y a cuántos de nosotros nos sucede eso? Que nos olvidamos del sacrificio de la cruz y nos podemos a pelear con el hermano por una posición o por cualquier otra bobería, ¿verdad? Cristo estaba pensando en humillación y ellos estaban pensando en gloria, pero no la gloria de Dios. Ellos estaban pensando en su propio porvenir. Habían oído y predicado mucho acerca del reino de los cielos, pero estaban aún tan lejos de tener una idea clara de él, que soñaban con un reino temporal. ¿El reino de Jesucristo era terrenal o de dónde era? ¿Quién me puede contestar eso? Esto lo hemos estudiado. ¿Alguien puede tomar el micrófono? Celestial. El reino de los cielos es un reino celestial. ¿Y cuál era el dilema con los discípulos? ¿Cuántos han visto a Chosen? Si usted no ha visto a Chosen, yo les recomiendo que lo vea, porque ahí usted va a entender por qué era que los discípulos, y no solo los discípulos, pero el pueblo judío quería un reino terrenal. ¿Puedo decir algo? Sí. El reino es totalmente espiritual, establecido por Jesús aquí en la tierra, cuando el apóstol, Juan dice, el reino se ha acercado, era la sencilla razón de que Jesús ya, el verbo encarnado, estaba en la tierra. Él establece el reino del Padre aquí. ¿Por qué? Porque ya Él está. Lo que se predicó, la sombra del Cristo, es el Antiguo Testamento. Para ese entonces no había Antiguo Testamento.
pero nosotros lo entendemos ahora que todo lo predicado, todo lo profetizado, el que establece el reino del Padre en la tierra es su Hijo Cristo, en ese simbolismo Padre e Hijo. Ahora, como es reino espiritual, Él nos hace partícipe a nosotros del reino al aceptar su muerte y su crucifixión y su resurrección a través de nuestro arrepentimiento y conversión. Por ende, nosotros tenemos que saber que el reino, nosotros aquí en la tierra, somos parte de su reino. Porque lo aceptamos, porque Él fue que hizo el sacrificio. Y como Él es nuestro rey, nosotros seguimos siendo reino junto con Él. Amén. Muy bien dicho. Ellos soñaban con un reino terrenal y con la pompa y el poderío correspondiente. Pensaban que el nuevo reino de Israel estaba para comenzar. Vamos para Hechos 1:6. ¿Quién lo tiene? Papito, léelo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén, gracias, papito. O sea que los discípulos estaban empeñados, después de haber visto los milagros, después de haber experimentado la presencia de Dios, después del círculo interno, haber experimentado la transfiguración, no caían en cuenta que esto era un reino celestial, no un reino terrenal. Y mire, no se puede culpar a los discípulos, porque en su humanidad estaban bajo el yugo de un imperio romano que los maltrataba. Mire, los limpiaba. Tenían que pagar impuesto por esto, impuesto por esto, impuesto por esto. Si usted ve Chosen desde el principio, si ellos no pescaban, a los romanos no le importaba de que hubieran peces en el mar o no. Ellos tenían que producir, o si no, perdían su casa, perdían su barco, perdían sus tierras, perdían todo. El imperio romano era como Uncle Sam. Uncle Sam, si tú no pagas los taxes, si tú tienes una casa, una propiedad, y tú pagaste la casa y ya la casa es tuya. Aquí en los Estados Unidos, si tú no pagas el impuesto anual de esa casa, eventualmente ellos le ponen lo que se llama en inglés un lien. Un lien. Entonces, es lo mismo que cuando usted compra un carro. Cuando usted compra un carro, ese carro no es suyo, ese carro es del banco hasta que usted lo pague. Pues entonces el banco le pone un lien al título. Y si usted para de pagar el carro, ¿qué sucede? Se lo quitan. El banco se lo reposee. Pues entonces el imperio romano era así. Pues los discípulos estaban hastiados de la servidumbre del imperio romano. Pues entonces cuando escuchan que viene el Mesías, ellos están extáticos, están electrificados porque creían que el Mesías iba a venir en el espíritu de David, un conquistador que iba a sacar a patada o a espada a todos los romanos y iba a restablecer el reino davídico. Pues teniendo el milagro en la mano, teniendo al Emanuel frente de ellos, estaban ciegos. Y así nos pasa, vamos a incluirnos. Y así muchas veces nos pasa a todos nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia hoy en día? El Espíritu Santo de Dios, que nos revela todas las cosas. Otra cosa que hay que añadir a eso. Otra cosa que hay que añadir a eso es el hecho de que
los romanos oprimían, pero los romanos también oprimían al gobierno judaizante, que eran unos charlatanes también, Excelente punto. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que a todo esto se les olvida la palabra que Jesús le da a Pedro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre la confesión edificaré mi iglesia. Se les olvida. Ya tú ves la lucha entre ellos mismos. Ahí tú estás viendo el revolú, porque días después aparece esta situación. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor aquí? Porque estamos hablando de reino. Jesús compara el reino con un niño, pero ellos lo están pensando de una manera literal. Entonces, en el reino, ¿quién va a ser el mayor? Porque tú eres el que manda, pero ¿quién va a ser el mayor después de ti? ¿Ves la mentalidad de ellos? Está totalmente fuera y no se puede culpar tampoco, hermano, porque tú vas a pretender aprender todo en 3 años. ¿Ah? ¿Tú vas a aprenderlo todo en 3 años? Pobrecitos ellos, tú sabes, ¿no? Era duro. O sea, pastor, que estaban siendo oprimidos el doble por Sí. el Imperio Romano y después por el gobierno judaizante y los escribas y fariseos que seguían con esas leyes. Olvídate, tenían que decir mal de todo. Y por tanto, que era ya tiempo de designar a los que habían de ocupar en él los primeros puestos. En tales casos, el que se retrase a maniobrar se queda sin cargo. O sea, ellos tenían esa mentalidad carnal, una mentalidad humana. Ellos decían, nosotros aquí vamos a tener que maniobrar, vamos a ver cómo podemos llegarle al maestro, porque el que no habla y el que no pide, no se le da. Y en Chosen ellos utilizaron eso. El que no toca no se le abre. El que no pide no se le... mire, eso no está en la Biblia, pero ellos están utilizando la imaginación de lo que el Señor habló. Y si usted lo pone en contexto y se pone a pensar en esto, puede que haya pasado. ¿Entiende? Pero quiero hacer la aclaración. Cuando usted ve a Chosen, hay unas cuantas cosas que no están en la Biblia. Ellos están utilizando su imaginación para ayudarle a usted poder visualizar las cosas. Amén. Queremos ser claros en eso. En lugar de preguntar cómo tendrían fuerzas y gracia para sufrir con el Señor, les interesaba saber quién ocupará el puesto más elevado para reinar con él. A la mayoría de la gente le gusta hablar y oír de privilegios. ¿A cuánto le gustan los privilegios? ¿Verdad que sí? A todos nosotros nos gusta una promoción, nos gusta el carro nuevo, nos gusta todas esas bendiciones. Y de gloria, y no pensar en sufrimientos ni en trabajo. ¿A cuánto les gusta pasar trabajo y pasar por diversas pruebas? ¿A cuánto? ¿Verdad que no? A mí tampoco. A mí no me gusta la prueba, pero la prueba es necesaria. Su espíritu egoísta encontraba expresión en esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire lo que Bicón dice. Ellos eran como los políticos mundanos luchando ya por los puestos. O sea que había un tire y jala. Amén. Vamos a seguir con la lectura. Pastora Marilyn, léase los otros 2 párrafos. En respuesta a su pregunta, Jesús llamó a un niño. Aquí tenemos una vislumbre de la ternura del maestro. Los niños no le temían, sino que se sentían atraídos a él. Párate ahí un momento. Qué tremendo este comentario de Bicón, ¿verdad que sí?
los niños se sentían atraídos al maestro. Por eso dijo, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que el maestro, cuando él te mira a ti, él ve la pureza en tu corazón. ¿Ve la pureza o ve la impureza? Por eso es que tenemos que tener esa actitud de ser como un niño cuando nos acerquemos ante el maestro. El niño todo lo cree. El niño no está con ese tirijala como los discípulos. Y si están con el tirijala por un momento, rapidito se le quita, ¿verdad que sí? ¿Quiere decir algo, pastor? Sí, porque añadiendo a toda esa belleza que estás diciendo, ahí hay principios de reino. El niño se somete al padre, se sujeta al padre. Es un principio de lo que hemos estudiado. Otro principio es, son limpios, bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verán a Dios. Eso es otro principio de reino. Son humildes, hay humildad, se humillan. El antónimo de humildad es humillarse. O sea, todo eso, por eso es importante ser como un niño. Hermano, yo te voy a añadir algo aquí que a lo mejor no va a gustar. Y a lo mejor me corten, pero lo voy a decir algo. Lo peor del mundo es bregar niños con bigote. Que se enojan contigo porque tú le estás diciendo una verdad. O sea, ¿cómo? ¿Ves? Yo aquí no tengo ojos, pero yo quisiera verlo. Dibújame aquí 2 ojos, Javi. Está mirándome. No. O sea, porque tú les dices algo. Entonces, ¿dónde está el ser limpio de corazón? ¿Dónde está la humildad de Jesús en nosotros? ¿Dónde está el sometimiento, el sujetarnos? Esto es lo que quiere decir. Hay que ser, y él lo dijo en varias ocasiones. Dejar los niños venir a mí, no se los impida, y lo utiliza como ejemplo, porque como ellos, de los tales es el reino de los cielos. Amén. Tremendo, pastor. Pastora Madeline, continúe. Solemnemente Jesús les aseveró, de cierto os digo, que ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos si no se vuelven como niños. Literalmente, volverse como niños, Abbott Smith sugiere para literalmente volverse como Abbott Smith sugiere para este pasaje el sentido metafórico de volverseis cambáis. Taylor da Arndt, Gingrich dicen que aquí significa volverse Brincaste una sentence. Cambiarse interiormente. Dice, Taller da cambiarse de una línea de conducta, es decir, cambio de mentalidad. Después dice Arndt en Gingrich. Dicen que aquí significa volverse, cambiar interiormente, convertirse. El griego no entráis en una negatividad doble para aumentar el énfasis. Cannota jamás de ninguna manera podrá entrar. Los discípulos estaban hablando. Vamos a dejarlo ahí por ahora. O sea que si no hay cambio de mente, si no dejamos la mente altanera, la mente egoísta, la mente orgullosa, si no dejamos lo que no es de niño, los principios del reino, o sea, dice, usted está viendo lo que dice, que jamás entrará. ¿Cuántos de hoy en adelante van a pensar diferente? Yo voy a pensar diferente. Yo cuando leí esto, eso fue, yo dije, Dios mío, largo camino me resta.
¿Cuántos pueden decir, largo camino nos Largo resta? camino nos resta. Qué bendición que estamos bajo la gracia, ¿verdad que sí? Amén, que lo que nosotros nos falta, el Espíritu Santo se encarga. Pero preocúpese de poner su parte. Sí, Pastor Wilson. Sí, quería compartir que cuando yo me convertí al Evangelio, yo estaba crudo en todo el sentir de la palabra. Yo no entendía nada. Cuando yo empecé a estudiar y vino esta parte, yo la recibí, porque tú no puedes venir a los pies de Cristo con una mente manipuladora a la cual tú acostumbrado a tener. Tú tienes que dejar todo y comenzar de cero. Yo puedo decir, yo comencé de cero y gracias a Dios hasta aquí me ha ayudado Dios. Qué bonito. Porque si no, no estuviera aquí. Amén. ¿Alguien más alzó su mano? Oh, ok. Sí, Wilson. El pastor le llama a eso vacas sagradas. Tú tienes que dejar la manera vieja de pensar. Amén. Tienes que sácate eso de la mente y permítele al Espíritu Santo que obre en ti y que te vuelva como un niño. Sigue, Pastora Marilyn. Estamos en los discípulos. Los discípulos estaban hablando de cuál sería la más grande en el reino. Jesús dijo, si no os convertiréis y volveréis como un niño, no entraréis. Los discípulos necesitaban cambiar de actitud, volverse de sus pensamientos orgullosos y llenos de ambición. Lukin Williams observa la convención de cuál se habla en este lugar está confinada a un cambio en el presente estado de mente hacia una nueva dirección dada a los pensamientos y deseos. Shank traduce esta cláusula: a menos que estéis completamente cambiados en actitudes y seáis completamente como niños. Amén, hasta ahí, gracias, Pastora Marlene. Usted ve que usted tiene que ser completamente, no parcial, completamente como un niño, pero no en la ignorancia, ¿verdad, pastor? No en la ignorancia, no en la falta de conocimiento. Por eso estamos viniendo aquí al discipulado, para adquirir de la hermosura de su palabra y de su santidad. Pues eso es lo que se está hablando, un cambio de mente. Y Elio, en una ocasión, perdona que te interrumpa, el mismo Jesús nos dice que tenemos que ser manso como paloma y astuto. O sea, el que tengamos el corazón de un niño no significa que seamos alfombra para que la gente nos pisotee. ¿Ok? Hay que tener carácter. Y nosotros hemos hablado muchísimas cosas de mente, de pensamiento, el mismo. Y no es casualidad que estábamos hablando de los 3 etapas de la mente el domingo. Y mira cómo el Señor nos da esto ahora, para que tú entiendas que nosotros tenemos que tener corazón, mente de niño. No guardar rencor. No vivir una vida en persecución. Y voy a añadir algo aquí. Este tipo de síndrome de persecución, que uno se siente como que todo el mundo lo persigue, eso es diabólico. Sí. Ahí no hay confianza. La falta de confianza provoca inseguridad en la persona. Tú no tienes seguridad ni en tu esposo, ni en tus hijos, ni en nadie. O sea, tú vives en un momento de persecución total. ¿Hasta dónde tú vas a llegar? Wow, pastor, eso bajó. Sí. Ponme los ojos aquí, duro, pero aquí, con poder. ponme los ojos aquí, duro con poder y unción. Porque es que, o sea, mientras nosotros no entreguemos nuestra mente, vamos a vivir en un síndrome victimario. Entonces, como estamos perseguidos, siempre somos víctimas. Creamos esa víctima, porque eso es lo que quiere Satanás, victimizarnos.
tratar de que, no, tú eres marcado, a ti te están persiguiendo. No, es que te persiguen, eso es el mismo Satanás. ¿Sabes quién te persigue? El diablo. Amén. Gracias, pastor. Poniendo en medio de ellos a un niño, les dijo que cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos ha de volverse y hacerse como los niños. Él estaba refiriéndose aquí al reino en su realidad interior. A fin de ser un creyente genuino, cada uno ha de abandonar los pensamientos de grandeza personal y asumir la posición humilde de un niño pequeño. Esto comienza cuando reconoce su pecaminosidad e indignidad y recibe a Jesucristo como su única esperanza. Jesús no está implicando que sus discípulos no estuviesen salvados. O sea, no estamos hablando, aquí todos hemos alcanzado la salvación per se, pero estamos trabajando porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea que, porque tú creíste en el Señor Jesucristo y lavaste tus pecados en su santa sangre y te vas a hacer lo que te da la gana y no cambias de mente, acabamos de leer que jamás de los jamases, jamás entrarás en el reino de los cielos. Vas a entrar en el reino de los cielos si cambia tu mentalidad a la de un niño y le permites, le das rienda suelta al Espíritu Santo de Dios que haga ese cambio en ti. Todos menos Judas tenían una verdadera fe en él y estaban justificados por la fe. ¿Cuántos son justificados por la fe? Ellos necesitaban convertirse en el sentido de cambiar todos sus falsos pensamientos para amoldarse al reino. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? ¿O podemos seguir? Está bueno, ¿verdad que sí? Hablando como niño, me pongo a pensar, ¿verdad? Que cuando somos niños, es un proceso, ¿verdad? De ser de niño a infante, a toddler, vas a la escuela. O sea, todo es un proceso progresivo. Cada niño no se queda gateando a menos que tenga una imposibilidad de hacerlo. Pero todo niño crece hasta donde somos hoy. El mismo apóstol Pablo lo dijo, cuando era niño, pensaba como niño. Ya nosotros tenemos que ya entrar en una madurez, ya como adultos, con madurez bíblica, porque a la verdad no podemos seguir siendo niños, porque los niños, es verdad que cometen errores, tropiezan, se caen, pero se levantan y siguen hacia adelante. Y si ayer dieron 10 pasos, mañana dan 20. Y siguen sucesivamente creciendo. Ya tenemos que coger este ejemplo como un ejemplo vivo en nuestras vidas. No quedarnos en el ñe, y en el mamá, en el papá. O sea, tenemos que ser niños en el principio, pero seguir creciendo. Dejar la botellita y empezar a comer comida sólida. Y anda. Amén. Pastor Wilson. Yo creo que la palabra correcta es la inocencia. La inocencia. Que no pueden, tú sabes, que aunque somos mayores y sabemos, como usted lo acaba de explicar, pero cuando venimos al Señor, uno tiene que tener una mente, ¿sabes? Y voy a acudir a esto. O sea, una mente limpia. Limpia. Una persona vio una llegada a mi familiar mío cuando se convirtió. Yo tuve que corregirle y decirle, no, tú no puedes pensar así más nada. Tú sabes, como que una actitud protectora, que sabes, no, uno tiene que abrirse a Dios, dejar que Dios bregue con uno. Amén. Amén, gracias, Pastor Wilson. Muy buena adición. ¿Quién tiene el beacon? ¿Tú leíste, papito? Ok, dale, papito, léete el próximo párrafo.
En el versículo 4, el maestro respondió a sus discípulos directamente el asunto. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, la característica principal de la grandeza de un cristiano es la humildad. Ok, repíteme eso otra vez. En otras palabras, la característica principal de la grandeza de un cristiano es la humildad. Amén. Gloria a Dios. Sigue. No la capacidad, sino la humildad. No sus logros, sino su humildad. No sus realizaciones impresionantes, sino la humildad. No es de extrañarnos que leamos en el Antiguo Testamento, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El camino de Cristo corre directamente en oposición al del mundo. Amén. Gracias, papito. O sea que no importa que tú eres un tremendo líder, no importa que tú te trepes ahí y te coma el micrófono, no importa que tú seas el mejor o que te pienses que eres el mejor maestro, no importa que tú seas el que tiene la casa más grande, el mejor trabajo, el que más dinero grande, el que más dinero hagas. O sea, lo que importa, la característica importante del cristiano es la humildad. Hay que definir qué es humildad. Porque hay que ver, o sea, yo quiero saber, yo quiero escuchar que ustedes me definan lo que ustedes creen que es humildad. Para yo decirle bíblicamente lo que es la humildad. ¿Alguien puede contestar? Contéstelo, pastor, porque yo tengo algo aquí. ¿Nadie sabe lo que es humildad? Papito, si vas a decir algo, dilo, sin miedo. Se me olvidó, pero voy para allá. Una persona humilde, una persona que se somete, una persona que es obediente. Está bien, ya vamos bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Luis. Bueno, yo no sé la definición, pero yo pienso que quiere decir aceptar corrección. Una persona que acepta corrección. Ajá, muy bien, estamos bien. Hasta ahora no he visto que nadie ha metido aquí carácter, ¿ok? Ni actitud. Porque hay muchas veces que se confunde la humildad con el ser sumiso. Y eso no tiene nada que ver. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes con P, no dije actitudes. Actitudes y aptitudes son dos palabras diferentes. Aptitudes son tus conocimientos, todo lo que tú sabes, tu intelecto. Actitud es tu manera de ser. De tus aptitudes y talentos son dones de Dios. Seguimos. No es señal, la humildad no es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Gloria a Dios. Móndate eso, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo que se dice? Eso mismo. Chúpate esa hasta que te mandan la otra. O sea, por eso es que Jesucristo decía, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. O sea que Él, siendo el Emanuel Dios con nosotros, siendo el Dios del universo, teniendo el poder para destruirlo todo, se humilló hasta lo sumo. Y él dijo manso y humilde. La mansedumbre y la humildad son dos cosas diferentes. Ay, pero van de la mano. Es que ese pastor Luis no es humilde. Esto fue un palo, pastor. Sé humilde. El sentido es cualquiera que se humille hasta hacerse como este niño mostrando confianza.
receptividad y afán de aprender. Estas son las cualidades infantiles que constituye grandeza. Es importante recordar que los apóstoles que disputaban sobre la cuestión de quién sería el mayor, aprendieron la lección que Jesús les enseñó y con toda humildad sirvieron al Señor y sus discípulos, dedicando y aún sacrificando. Me perdí. Ok. Y sacrificando aún su vida por causa de Cristo. Algunos ejemplos sobresalientes de la humildad son los siguientes. Número 1, el centurión. El centurión era un hombre de autoridad, pero mostró una humildad. Esto lo pueden conseguir en Mateo capítulo 8, del 5 al 13. Mire, el centurión se humilló demostrando humildad, diciéndole al Señor: tú ni tienes que ir a mi casa porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solo di la palabra porque yo soy hombre de autoridad. Yo mando y envío y le digo a este ve y él va. Y yo sé que tú tienes la autoridad. Aleluya. Él siendo un hombre poderoso en la tierra, pero se humilló y puso su necesidad ante los pies del maestro. Ejemplo número 2, la mujer cananea. Fue un gran ejemplo de humildad. Porque el Señor básicamente, si llega a ser una persona que no tuviese una mentalidad del reino, una mentalidad de niño, se ofende cuando Él le dice: no es lícito tirar el pan de los hijos a los perrillos. Básicamente le llamó una perrita. Pero ella, mire la fe y la humildad de esta mujer cananea que no era el pueblo escogido del Señor. O sea que el Señor había venido ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y él no podía tomar el pan de los hijos para dárselo a los gentiles. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero por los judíos no recibirle, a nosotros nos hizo pueblo escogido de Dios. Aleluya. Y eso fue un tremendo ejemplo de humildad. Ya le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ejemplo número 3, la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús. Aleluya. Eso se encuentra en Lucas capítulo 7 del 36 al 50. Mire, al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Aleluya. Ya es tiempo que nos dejemos de bobería. Por cualquier cosa estemos enojados, enfadados. Oh, gloria a Dios. Si Dios te sacó y Dios te perdonó, tienes que agradecerlo. Si has estado toda tu vida en la iglesia, eso es un privilegio. Ok, has sufrido en la casa, pero no has sufrido de los ataques que hay allá afuera. Aleluya. Y es algo honroso. Si toda tu vida tú has podido estar en los caminos del Señor. Aleluya. Pero aún más tienes que ser más agradecido, porque hasta aquí el Señor te ha librado. Alabado sea el Señor. El último parrafito, Evelyn, léelo, del punto número 1. La humildad de un niño consiste especialmente en una disposición natural de confianza y dependencia. Esa es la actitud que Dios quiere que sus hijos mantengan hacia Él. La dominante actitud moderna de autosuficiencia
La fineza de la mundana sabiduría es contraria a la verdadera espiritualidad. O sea, tenemos que ser totalmente dependientes del Señor. Aprende a depender del Señor. Es bueno que el Señor te da. ¿Cuántos saben que el Señor te da el querer como el hacer? Y si tienes trabajo, y si tienes fuerza, y si tienes salud, es porque el Señor te la dio. Toda buena dádiva viene del Señor. Aleluya. Pero debemos de depositar nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Bueno, terminamos el punto número 1. Vamos a entrar al punto número 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No se vaya para su casa con duda. Amén. Pues punto número 2. Estamos en Mateo capítulo 18, versículos del 5 al 6. Pastor Wilson, léalo. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sigo. Amén. El párrafo número 1, ¿quién no ha leído? Dale, Miriam, léelo. Después vas tú, Luisito, atrás. Una amonestación solemne. Mientras tenía un niño en sus brazos, Jesús aprovechó para darles una lección objetiva más amplia. Les dijo a sus discípulos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Esto revela el profundo interés del maestro por los niños. Entonces sigue una sorprendente verdad. ¿Quién rechaza a un niño? Rechaza a Cristo. Amén. Hasta ahí, gracias, Miriam. Tremendo. Aquí Jesús invierte el tema de un niño natural a un niño espiritual. Todo aquel que en su nombre reciba a uno de sus humildes seguidores será recompensado como si hubiese recibido al Señor mismo. Lo que se hace para el discípulo es contado como si se hiciese para el Señor mismo. Cuando menor sea el prójimo en su propio juicio y en el desprecio con que los demás le miren, mayor honor y aprecio nos debe merecer. Y cuanto menos se mire a la pequeñez del prójimo y más a la grandeza del hombre de Cristo, tanto mayor es la honra que se le presta y a Jesús en él. O sea que cuando usted hace cualquier cosa para uno de los pequeños, ¿y quiénes son uno de los pequeños? Nosotros. Nosotros somos los pequeñitos. O sea que el que se meta con un cristiano se está metiendo con Dios mismo y se está metiendo con los ángeles del Señor y se está metiendo con el Emanuel, Dios con nosotros. Sí, Amy. Amén. Quería leer un versículo en Mateo 18, versículo 6, que dice, no, el Padre, el Espíritu Santo, amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow. O sea que yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, pero vamos a llegar ahí. Sigue Luis en la lectura. En el versículo 6, Jesús profundizó su amonestación. Dijo, de cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. La última
cláusula se encuentra en los evangelios sinópticos solamente aquí y en el pasaje paralelo en Marcos 9:42, pero aparece frecuentemente en el evangelio de Juan. No es los que me creen, sino los que creen en mí. Se trata de confianza personal en Cristo y de entrega a Cristo. Desde luego que esto implica su deidad. Hay mucha diversidad de opiniones acerca de si la palabra pequeño sigue refiriéndose a los niños o si Jesús traslada la idea a los nuevos convertidos. Quizá debemos recibir ambas interpretaciones y aplicaciones, niños y los que tienen el espíritu de ellos. Sigue. Cristo declaró que si cualquiera fuera causa de tropiezo para ellos, mejor le fuera literalmente, le sería ventajoso que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Es decir, si una gran piedra redonda movida por un asno se le colgase al cuello y que se le hundiese en lo profundo del mar. Williams hace este comentario: el castigo parece haber estado reservado para los grandes criminales y el tamaño de la piedra impedirá que el cadáver volviera a la superficie y fuera sepultado por los amigos. Consideración que para la mente de los paganos grandemente aumentaba el horror de esta clase de muerte. Es difícil concebir una amonestación más solemne dada por Jesús concerniente a la atrocidad de ser causa de tropiezo o de trampa para caer en pecado a un nuevo convertido o a un creyente débil por causa de la influencia. La necesidad de una vida piadosa nos llama la atención como las luces de alarma de un cruce ferroviario. Haremos bien si hacemos caso de la advertencia. Amén. Oh, qué horrible, ¿ah? Todo aquel que seduzca al creyente a pecar, y escuche esto, incurre en gran condenación. Ya es cosa mala pecar contra uno mismo, pero hacer pecar a un creyente es destruir su inocencia, corromper su mente y manchar su reputación. Mejor es morir violentamente que frivolizar con la pureza de otro. Por eso es que si usted no tiene nada que decir, no diga nada. El que toca al creyente toca la niña de su ojo. Vamos para Zacarías 2:8. Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. O sea que usted tiene que comprender quién es usted y quién es su hermano. ¿Y quién es su hermano más débil en el reino de los cielos? Porque el hermano sea más débil en el reino de los cielos y usted sea más fuerte. O sea, usted tiene que soportar las flaquezas de su hermano. Usted no lo puede hundir. Usted no puede hacer leña del árbol caído. Si usted ve a su hermano que pecó y más para adelante vamos a entrar en esto, pero podemos tocarlo por la superficie. Si usted ve a su hermano que pecó, tenga misericordia. Tenga misericordia. Hermana, ¿usted tiene micrófono? Pásele un micrófono a la hermana. Y después, pastor. Amén. ¿Yeah? Dios le bendiga, buenas noches. Mientras el joven leía y la hermana de aquí adelante, yo me puse a pensar, entonces el Señor tendrá
una piedra de diferentes size para diferentes personas. Me imagino que hay un almacencito de esas piedras. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. Porque aquí es que nosotros vemos esto. Yo puedo decir que he vivido diferentes de esas etapas. Hoy mismo, mientras yo estaba con mi Wanda en la tienda, mi hija me llama y me dice, mami, te vinieron a buscar para ir a la iglesia. Y yo le digo, pero ¿qué iglesia? Si yo a la iglesia que estoy comenzando a ir ahora no hay culto los martes. Entonces ella me dice, te voy a mandar el video, porque yo vivo en Connecticut. Y tú sabes, allá todo el mundo con la cámara y estas cosas. Y yo llamo, después que veo lo que me quedo y le digo a ella, pero en la primera semana de diciembre yo fui a esa iglesia. Duré 4 meses yendo a esa iglesia porque soy nueva en Connecticut. Y en la primera semana de diciembre no volví más. No voy a decir lo que vi, lo que pasó, lo que me hicieron, pero lo que me motiva es que después estábamos en el 2023 y estamos casi en agosto, y ellos ahora fueron a mi casa hoy sin avisar y me fueron a buscar. Entonces yo le dije al joven que maneja la guagua, que es una persona bien espiritual, porque usted sabe que hay de todo en el reino. Yo le dije a él, Angelito, yo no volví para la iglesia, pero le dije 2 o 3 cositas y él me dijo, yo la entiendo, hermana. Es decir, que en como 6 meses o más, porque de diciembre aquí son 7, no me habían buscado, no me habían echado de menos. Y yo inclusive en las primeras semanas de diciembre, yo era maestra cuando estaba aquí en Nueva York, yo mandé como unas cuantas cajas de juguetes, porque yo tenía un daycare y se me habían quedado. Y como había muchos niños en esa iglesia, pues quise hacer eso. Ni siquiera por eso se molestaron, ni siquiera saber dónde estaba la hermana, que duró 4 meses viniendo aquí a la iglesia, o casi 5, y después desapareció como por espuma. Entonces me fueron a buscar hoy. Así es que somos. Qué triste, pastor. ¿Quería añadir algo? Sí, qué pena, qué lástima, mi hermana, porque no voy a actuar en defensa de nadie, ¿no? Pero como pastor tengo que decir esto y qué bueno que usted está con nosotros. Démele un aplauso a mi hermana que está con nosotros. Y quiero añadir a algo, no hay nadie perfecto. No hay congregaciones perfectas. Nosotros somos un cuerpo imperfecto tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y qué lástima lo que usted ha pasado y no podemos condonar ninguna mala acción porque, pues, vuelvo y digo, aquí no hay perfección, Casa de la Fe no es perfecto, pero tratamos de hacer lo mayor posible para que el reino de Dios siga expandiéndose dentro de nosotros. Amén, hermana. Gracias por estar con nosotros y bendecimos esa iglesia también. Ahora, cualquiera que escucha a Jesús en esta aseveración cree que Jesús te está mandando a que te mate, a que te quites la vida. Y eso es una situación muy fuerte, porque si lo vamos a llevar, Pastor Elio, literalmente, y hay que mencionar hoy aquí, con nombre y apellido, las cosas que se hacen afuera en la acera que provocan el pecado de estos humildes. Hay que mencionarlo. Y a mí no me tiembla el pulso en que Gálatas 5, el apóstol Pablo menciona con claridad y firmeza las obras de la carne, que es lo que claramente en la iglesia de Gálatas estaba sucediendo, y eso es lo mismo que está sucediendo en todos los lugares. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted peca contra usted y con su hermano? En la murmuración. ¿Cómo usted puede hacer caer a una persona? ¿Usted me está escuchando? ¿O quiere que yo cambie el tono? Y Jesús dijo que el que murmura es homicida. Es homicida. Es homicida. ¿Y cómo la gente juega con el poquito de salvación que tienen y poniéndolo en esa línea tan fina? ¿Cómo podemos asesinar?
Y aquí es donde voy a entrar yo en mi teoría e hipótesis sobre el tema de tírate al río con una piedra de molino y ahógate ahí hasta que no puedas más. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Si yo le digo a alguien, mire mi hermano, coja un cable y guíndase de ese palo, me van a mirar mal. Me van a mirar mal. Pero Jesús le llamó a aquellos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, lo señaló con dureza y firmeza. Porque manso y humilde son dos cosas diferentes. ¿Hay amén aquí? La hermana dijo así, muy bien. Sí, porque es que queremos venir a una iglesia, pero no queremos escuchar verdades. Pastor Helio, y usted me perdona, pero yo tengo estas cosas, hay que mencionarlas. La murmuración, la mentira, la manipulación de los que vienen y se van y vienen acá y los que quieren dividir. Te deben meter una piedra de molino y tirar no un río, al mar más profundo que haya, espiritualmente hablando. Porque usted no puede jugar con las cosas del Señor. Hay de aquellos que hagan tropezar uno de estos pequeñitos. Porque lo mejor es coger a alguien que tenga una mente débil. Y yo hablé de mente. Estamos hablando de mente. Y usted empezar a manipular con... ¿Y qué dice claramente el proverbista? 6 cosas detesta y aborrece Jehová. Y 7. O sea, todo eso es eso ofende el corazón de Dios. Ofende el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo tú en ese momento, que el creador de Judas, el creador de Pedro, el creador de Felipe, de Bartolomé, está de frente, y tú vas a atentar contra uno de esos pequeñitos, estos religiosos hijos del diablo? No, mejor métete o sea, espiritual. Es espiritual. Ahógate en tu pecado, charlatán. Y aprende que con los hijos de Dios tú no juegas. Cállate. Cállate. Mantente callado. Deja la manipulación y deja la murmuración. No hables más del pastor. No hables mal del líder. No hables mal de aquel. No hables más. Cállate. Evita los problemas con tu vida, porque peor es pecar contra ti mismo. Perdón que tremendo, pastor, que me emocioné mucho. No, había que decirlo. La fe une al creyente con Cristo, de modo que así también Cristo participa de la injuria que se le hace al creyente. Este pecado de escándalo de los pequeñuelos es un crimen tan malo y tan grave el daño que ocasiona, que más le valdría al ofensor ser ahogado sin remedio en lo más profundo del mar, de donde es imposible salir por los propios medios y lejos de la orilla de la que podría esperarse algún socorro. Con esto se mataría el cuerpo, pero es peor caer en las manos del que puede echar el alma en el infierno. O sea que, mire, como le estaba diciendo al principio, si tu hermano es débil, ora por él. Acércate a él con amor y compasión. Y si tú logras que tu hermano se arrepienta, librarás un alma del Seol. Amén. Amén. Misericordia y amor. No juicio como los fariseos, como los escribas. Oh, gloria a Dios, que sí seguían al pie de la letra la ley, pero no movían un dedo para actuar en misericordia. Y mira, Pablo, antes que siga, Pablo, búsquese Gálatas 5:24. Y alguien que lo lea. Yo no quiero leerlo, ya estoy cansado de leerlo. Gálatas 5:24. Alguien que lo lea, por favor, que lea pausado. Vamos.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y he dicho, caso cerrado. Tengo un comentario, que el pastor Elliot habla del hermano débil. Es muy cierto, pero también muchas veces nos olvidamos de también el hermano que el Señor ha usado para progresar. Sí. Si tenemos que tener amor y misericordia por el débil, eso es una cosa bien clara y es una gran verdad, pero también tenemos que tener respeto y ayudar al hermano que lo necesita. Por ejemplo, por hacer un nombre, aquí somos todos iguales ante los ojos del Señor, pero el Señor ha puesto a unos trabajos diferentes a otros. Por ejemplo, la pastora Yarolin es una mujer que Dios ha posicionado y es una mujer, para mí, una mujer fuerte en el ministerio que también hay que respetar y que también hay que obedecer y servirle de igual manera. ¿Sabe? Como hermanos, pues tenemos que mirar a nuestros hermanos de igual manera, apoyarlos, ayudarlos, servirles y estar con ellos todo el tiempo en el momento que sea. No podemos ver, porque nosotros nos creemos más grandes, pero vamos a bregar con el más débil. Según nosotros, el más débil, porque tampoco sabemos. Amén. Todo lo que hagáis, hagáislo como para Cristo. Y cuando usted sirve a uno de los pequeños o al pastor, la pastora Yarolin, cualquiera que usted sirva, es como si estuviera sirviéndole al Señor. Amén. Pues no importa cuál sea su oficio en la iglesia. Uno de los oficios más humildes es limpiar los baños. Pero usted no sabe la bendición que es para el pastor, para el maestro, para la visita que viene, cuando entran a casa de la fe y los baños están limpiecitos y olorosos. Mire, el que hace el trabajo en casa de la fe, y no solo casa de la fe, pero en todas las iglesias del mundo, eso es un trabajo honroso y que merece honra. Porque Jesucristo, siendo Dios, miren, usted se cree que lavar los pies de sus discípulos, en este entonces un quitado, porque usted se pone su Jordan y se pone media y está un poquito sudadito, pero no tiene, no son unos pies básicamente maltratados. Los discípulos caminaban en sandalias, millas de millas, y esto lo hemos aprendido en todas nuestras clases desde que empezamos el comentario de Beacon. Ellos andaban millas, hasta 90 millas llegaron a andar. Mucho llegaron a andar. Lavarle los pies. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo y le lavó esos pies asquerosos, por decirlo, llaguientos, sucios. Y aquí tienen el privilegio de limpiar unos baños que tiene porcelana y tiene losa, y la gente no lo quiere hacer. Eso llora ante los ojos de Dios. ¿O usted se cree que los pastores, si nos toca, lo hacemos? Seguro que sí. Pero los pastores le queremos dar oportunidad a que usted acumule en el reino de los cielos. Miriam. Es tan importante el trabajo del tanto como el que limpia como el que predica, que la primera impresión cuando tú entras a la casa del Señor es la limpieza. Yes. Es la limpieza. Cuando si tú entras a la casa del Señor, inclusive en la acera desde afuera, cuando tú llegas a un lugar que la primera impresión que te da no es buena, ya tú tienes una mala impresión del lugar. Pero aquí cuando tú entras, yo le doy gracias a Freddy y a Bela y a todos los que se unen con ella, porque aquí cuando tú entras, la primera impresión que tú ves aquí es de limpieza. Wow, qué bonito, hemos aprendido algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta
algún comentario antes de cerrar? Pues sí, sí, Amy. Amén. Quería, al primer punto, cuando estaba hablando de niños, que quería buscar un versículo. Está en Juan 9, de 39 a 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueres ciegos, no tendráis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Cuando yo leí esos versículos, la primera vez yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, no entiendo cómo yo puedo ser ciego. Y el ciego depende de una persona. Entonces, como el libro dice, que tenemos que estar, que la confianza y dependencia es lo más importante. La dependencia en Cristo, los fariseos no dependían mucho en Dios, sino en su conocimiento. Y eso me impactó, porque verdaderamente creemos que somos dependientes de Dios, pero cuando sabemos una cosa, nos damos la gloria a nosotros y no en Cristo. Amén. Amén. Lo más triste es la ceguera espiritual. Eso es lo más triste. Teniendo, como siempre lo digo, teniendo al Emanuel Dios con nosotros, no lo vemos. No vemos sus acciones, no vemos sus milagros. Usted sabe que es un milagro de Dios cada día que el sol salga. Ese es un milagro de Dios. La naturaleza cuenta, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que todo es un milagro en la vida, de que usted se levante por la mañana. ¿Usted sabe cuántos miles de personas no pudieron abrir los ojos hoy martes? No pudieron, aleluya. Y Dios nos da el privilegio de estar aquí aprendiendo de su palabra. Es un privilegio. Que el Señor les bendiga y el pastor con nosotros.